Hola, es un placer compartir esta charla con cada uno de ustedes, platicando de un tema muy importante e interesante, Patricio, como es alergia a la proteína de leche de vaca. Hola, yo soy el doctor Patricio Acosta, soy gastroenterólogo pediatra, me forjé en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde hice también una maestría en Ciencias Médicas y actualmente laboro. Mi nombre es Vanessa Hernández Rosiles, nutrióloga clínica pediátrica, con maestría en Ciencias de la Salud y laboro también en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y pues una vez más, bienvenidos de verdad a esta su charla, es un placer y sobre todo porque vamos a tratar puntos muy importantes, Patricio, de alergia a la proteína de leche de vaca, pero cuando nosotros iniciamos con este tema, primero tenemos que dar un diagnóstico certero y hacer diferencias entre intolerancia, sensibilización y lo que es como tal ya la presencia alergia a la proteína de leche de vaca. Exacto, nuestra charla se centra principalmente en el tratamiento nutricional, pero para poder nosotros hablar de tratamiento nutricional tendríamos que hablar primero de un diagnóstico correcto. Entonces, sí vale la pena que tengamos en cuenta que la definición de alergia a proteína de leche de vaca es una reacción inmunológica que es mediada por proteínas y que es reproducible. Esto es importante saberlo porque cuando es reproducible nosotros podemos tener estrategias nutricionales que nos permitan confirmar el diagnóstico. Además, siendo proteínas, tenemos esta diferencia, por ejemplo, con intolerancia a lactosa, que sabemos que la lactosa es un disacárido. Sí, y que está compuesto justo por dos monosacáridos, glucosa y galactosa, y que muchas veces esta intolerancia a la lactosa o como tal el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca puede compartir síntomas y entonces puede generar un poco de confusión. Así es, sobre todo en niños pequeños, donde sabemos que algunos tienen intolerancia a lactosa de manera transitoria. Sabemos que podemos tener estos síntomas que se asemejan entre alergia y entre intolerancia. Sin embargo, justamente la característica de una alergia es que 1 es por proteínas, y 2 es inmunológica la reacción, y 3 reproducible. Entonces, con que nos quedemos con esta idea, creo que nos vamos a poder orientar muy bien en el diagnóstico y posteriormente poder hacer un correcto tratamiento. Y esta parte que tú tocas es muy importante porque no podemos dar un tratamiento correcto y oportuno si no tenemos un diagnóstico certero, ¿de acuerdo? Así es. Creo que ese es nuestro primer punto de esta charla. Un diagnóstico correcto nos va a llevar a un tratamiento correcto. Yo quiero, Patricio, que nos compartas parte de la sintomatología, porque como lo comentamos con anterioridad, la parte de intolerancia a la lactosa con alergia a la proteína de la leche de vaca pueden compartir síntomas y entonces podemos tener un diagnóstico erróneo. Así es, justamente. Primero hablar que las manifestaciones de alergia no siempre las vamos a tener, Vane, en los primeros horas o días. A veces son tardías. Entonces, para mí sería muy importante saber si las manifestaciones son tempranas, tardías. ¿Para qué? Justo para tener una buena intervención nutricional, de la cual vamos a hablar más adelante. Perfecto. Y a mí me gustaría que ahí me dijeras cuándo o a qué le voy a llamar temprano o tardío. Pues mira, habitualmente las manifestaciones tempranas ocurren en los primeros minutos o horas de haber recibido la exposición. El niño come proteína de leche de vaca y entonces, ¿qué pasa? Tiene síntomas de minutos a horas posteriores. A esto llamamos temprano. Perfecto. Tardío, ¿a qué me refiero? Pueden pasar de 2 a 4 semanas en que los pacientes tengan síntomas y entonces aquí tenemos que estar muy listos a la hora de tomar nuestras decisiones terapéuticas. Y en la parte de sintomatología, ¿en dónde se van a manifestar? ¿En qué tengo que estar pendiente como profesional de la salud? Claro, primero yo creo que hay que partir del punto de que cuando tenemos una alergia tenemos una inflamación y tenemos alteraciones en la motilidad o en el movimiento intestinal. Entonces, si partimos de ese punto, cuando tenemos alguna inflamación o alteración de la motilidad esofágica, ¿qué vamos a tener? Disfagia. El niño rechaza comer y el niño tiene como reflujo y entonces tenemos síntomas altos. Bien. Por el contrario, cuando tenemos una inflamación más del tubo digestivo bajo, ahí tenemos diarrea, incluso podemos tener sangrado, que es clásicamente la proctocolitis alérgica. Pero no son los únicos síntomas que nosotros como pediatras tenemos que ver. A veces también hay edema de los labios y boca, o en ocasiones podemos tener vómitos, que tenemos que nosotros usar nuestro juicio clínico para identificarlos. Perfecto, pues hasta ahora nos queda muy claro, sin embargo también algunas veces los lactantes o los niños con alergia a la proteína de leche de vaca pueden manifestar justo síntomas extraintestinales. Así es, justamente es un punto muy importante, porque no solo nos tenemos que basar en lo digestivo,
porque si nos basamos solo en digestivo, tal vez nos confundimos con trastornos funcionales. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, el niño que tiene alergia habitualmente además tiene problemas en la piel, problemas respiratorios y lo más grave, sistémicos. Por último, las manifestaciones sistémicas, que son las más graves, como es la anafilaxia y la enterocolitis mediada por proteínas, que es a lo que los médicos tenemos más temor, porque ahí sí podemos poner en riesgo la salud y vida del lactante. Y por lo tanto, Patricio, entonces una vez que realizamos esto y conocemos la parte de manifestaciones, pues sigue realizar el estándar de oro, que justo este diagnóstico lo hacemos con una eliminación y reto. Así es, justamente por eso es importante conocer las manifestaciones. Cuando yo tengo la duda diagnóstica y tenemos estos síntomas que les menciono, tenemos que hacer justo una eliminación de proteína de leche de vaca y luego el reto para poder asegurar el diagnóstico. Esto debe de ocurrir habitualmente cuando son manifestaciones tempranas. Tenemos que eliminar la proteína de leche de vaca en cuestión de horas o días. El niño va a mejorar y entonces hacemos el reto. Por el contrario, cuando son síntomas tan tardíos como los digestivos, como es la proctocolitis alérgica, ahí tenemos que hacer una eliminación de 2 a 4 semanas y después hacemos el reto. Perfecto, que cuando hacemos el reto no es lo mismo realizarlo con lactantes antes de los 12 meses que aquellos lactantes después de los 12 meses. Justo, así es. Cuando es menos de 12 meses, como tenemos este tema de la intolerancia a lactosa que a veces nos podemos confundir, claro, es preferible hacer el reto con una proteína intacta de leche de vaca, pero a la vez... Claro, que sea reducida en lactosa versus aquel lactante que tiene más de 12 meses que podemos hacer este reto con una proteína de leche de vaca intacta. Exacto, justamente ese es el punto, ¿no? Nosotros ahí hacemos una eliminación completa, una reducción de lactosa y entonces, ¿qué pasa? Nos podemos contestar si el niño tiene alergia o no tiene alergia. Sí, porque es un tema que hasta ahora siempre causa un poquito de angustia y sobre todo confusión respecto a intolerancia, alergia, pero ya hablamos muy bien de esta parte diagnóstica de alergia a la proteína de leche de vaca, que no es lo mismo. Y que algunas veces lo que decías, exacto, porque pueden compartir ciertos síntomas. Otro tema que nos puede causar angustia, Vane, creo que es cuando estamos con una mamá con lactancia materna. Sí. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un lactante que es alimentado exclusivamente a seno materno y que tiene el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número 1 y regla, por favor, siempre continuar con lactancia materna. ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir o nuestro esfuerzo a dónde se tiene que enfocar? A la alimentación de la mamá, pero eliminando esta proteína de leche de vaca en su alimentación cotidiana, que algunas veces nos puede causar un poquito de conflicto o confusión, pero siempre todos los profesionales de la salud tenemos que estar enfocados a continuar con la lactancia materna. Justamente, creo que ese es un punto importante. A veces decimos, alergia a la proteína de leche de vaca es igual a quitar seno materno, sí, ya no aprovechar este tema. Siempre es muy importante saber que la leche materna es nuestro punto número 1 y que si la mamá se encuentra con lactancia materna exclusiva o bien una alimentación mixta, la lactancia materna puede continuar mientras tengamos una asesoría correcta, con una dieta correcta, libre de proteínas de leche de vaca. Con esta información, Patricio, a mí me gustaría preguntarte si existe una escala diagnóstica que sea una herramienta útil para aplicar tal vez en el consultorio, en nuestra consulta del día a día, cuando sospechamos de alergia a la proteína de leche de vaca. Sí, vale, justamente el doctor Van den Plas publicó en el 2015 una escala que se conoce como COMIS. Esta escala me parece de gran utilidad clínica porque nosotros los clínicos lo que necesitamos es herramientas en el consultorio, algo que nos pueda ayudar. Tenemos sospecha de un paciente y entonces con esta escala valoramos ciertos puntajes para decidir si nuestro paciente tiene o no sospecha de alergia a proteína de leche de vaca. Ok, perdóname que te interrumpa un poquito, pero me sirve entonces cuando yo tengo sospecha y yo puedo utilizar esta escala COMIS y me vas a platicar ahorita de los puntos en los cuales tenemos que poner especial atención. Sí, así es, justo, Vane. A veces tenemos duda de que si nuestro paciente tiene cólico del lactante o tiene, por ejemplo, un reflujo fisiológico o disquesia del lactante, bien, o bien tiene una dermatitis que nos queda la duda si es atópica o no. Entonces, esta escala que está validada actualmente, tenemos un puntaje que justo evalúa llanto, evalúa regurgitaciones, evalúa las evacuaciones, qué características tienen, si bien, tiene diarrea, si tiene estreñimiento. Le da un gran puntaje a piel, porque la piel es un parámetro importante para alergia, y un puntaje menor para respiratorios. ¿Por qué? Porque los respiratorios a veces, tú sabes, los niños tienen de repente síntomas nasales y no podemos darle el peso a una alergia a proteína de leche de vaca solo por este síntoma. Entonces, en esta escala, tú la puedes hacer en el consultorio, nosotros evaluamos
y decimos, tenemos un puntaje mayor a 12, sospechamos alergia por proteína de leche de vaca. Mayor a 12, no se nos tiene que olvidar el punto de corte. ¿Y qué pasa en ese punto? Ahí no nos quedamos, hacemos eliminación de lo que hablamos previamente y valoramos otra vez la escala en 2 semanas. Si esta escala ha bajado a menos de 6, tenemos una alta sospecha de que el niño tenga alergia por proteína de leche de vaca y entonces cuando hagamos el reto podemos confirmar este diagnóstico. Perfecto, entonces es una escala con puntos sencillos que es aplicable en consultorio para profesionales de la salud. Es una escala totalmente clínica, que eso creo que nos interesa muchísimo a los profesionales de la salud y que nos puede dar bastante herramienta de decidir qué paciente tiene o no diagnóstico de alergia por proteína de leche de vaca. Perfecto, entonces ahora una vez que nosotros hacemos un diagnóstico correcto y certero de alergia a la proteína de leche de vaca, ahora sí tenemos que dar un tratamiento también correcto. Y una vez, Patricio, que ya realizamos un diagnóstico correcto, ¿ahora qué sigue? Un tratamiento correcto. Y entonces la primera línea, y no se nos debe de olvidar a todos los profesionales de la salud, la parte de lactancia materna siempre como mejor opción por los beneficios que ya sabemos que ofrece, que vamos a comentar un par, ¿te parece? Y la parte de sistema y respuesta inmunológica. Así es, Vanessa. Creo que es muy importante saber que el sistema inmunológico es importante y la leche materna es la mejor opción que tenemos o que ofrecerle a una mamá que tiene alergia porque favorece la tolerancia y justo nos va a disminuir el tiempo en que el niño tenga alergia. Recordar también, muy importante, la microbiota. Sabemos que la leche materna nos da un efecto muy importante bifidogénico de lactobacilos en la microbiota intestinal del bebé y eso va a disminuir también la inflamación intestinal y además se ha visto que las infecciones son menos y tenemos en menos número y menos duración. Y sobre todo, como profesionales de la salud, siempre hacer énfasis en continuar la lactancia materna como primera línea de tratamiento, pero poner especial cuidado y atención en esta restricción de proteína de leche de vaca a la mamá, que algunas veces resulta un poquito complicado. Esto no significa que no se pueda hacer, pero sí tiene que ser estricto. Una lectura de etiquetas de forma estricta y minuciosa. Así es, como tú lo mencionas, Vane, muchas de las veces que pasa, hacemos una eliminación incompleta, decimos a la mamá, solo necesitamos que quite de su dieta leche y lácteos, y hay una cantidad de trazas en los alimentos que necesitamos cuidar muy detenidamente cuando decidimos usar lactancia materna exclusiva. Sí, sobre todo, Patricio, yo quisiera comentar la parte de suplementación también hacia la madre. Así es, tenemos que cuidar este detalle. Por esa razón, siempre deberíamos de tener un acercamiento con el equipo de nutrición cuando tengamos una mamá que va a dar lactancia materna exclusiva y vamos a tener eliminación completa de la dieta de proteína de leche de vaca. Monitorizar siempre muy de cerca la dieta o la alimentación de mamá. Así es. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el escenario en que el niño no toma leche materna o bien está complementada? Por la razón que tú quieras, podemos llegar a tener este escenario en el que necesitamos complementar con alguna fórmula. ¿Aquí qué podemos hacer? Mira, esta parte que tú tocas es un punto crucial, porque como tú dices, bueno, podemos tener lactantes que por alguna razón necesitamos utilizar cierto tipo de fórmulas y entonces lo que tenemos que hacer para seleccionar la mejor fórmula, poner especial atención en ciertos puntos. Uno, y les quiero platicar, energía. Siempre la energía tiene que ser muy similar a la de la leche materna. Dos, la proteína. Tiene que ser una proteína extensamente hidrolizada y no basta solamente con que sea una proteína extensamente hidrolizada. Tiene que tener aminoácidos esenciales porque son muy importantes. Recordemos que el lactante está en crecimiento y desarrollo. Y la parte de ácidos grasos poliinsaturados también. Así es, Vane. También sabemos que los hidratos de carbono son importantes y como trabajadores de la salud tenemos que saber que podemos usar lactosa en una fórmula siempre y cuando respeten estas características que tú estás mencionando, porque habitualmente la lactosa tiene un potente efecto bifidogénico, nos va a ayudar a que el niño tenga una mejor cantidad de bifidobacterias, lactobacilos, y este punto es muy importante y no debemos de olvidar que podemos tener perfectamente una fórmula con proteína extensamente hidrolizada y además con un poco de lactosa. Y además no se nos tiene que olvidar que la parte de lactosa juega un rol muy importante en absorción de calcio y fósforo. Y no se nos tiene que olvidar tampoco que tienen que estar suplementadas con carnitina y taurina. Así es, esa sería nuestra fórmula ideal para complementar o en caso tratar alergia a proteína de leche de vaca. Bueno, particularmente hablando de fórmulas, nos tenemos que detener en proteínas. Indudablemente es un macronutrimento crucial y a mí me gustaría compartirles la postura de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica porque pone especial énfasis en los Daltons, que es el peso molecular de las proteínas. ¿Ellos qué nos dicen o cuál recomendación nos dan?
un peso molecular menor a 5.000 Daltons y que la respuesta clínica sea mayor al 90%. Pero ¿qué pasa? ¿Siempre tenemos que tener como punto de corte 5.000 Daltons? Justamente ese es un punto interesante. A veces nosotros cuando nos hablan de Daltons decimos ¿de qué nos estás ¿Qué hablando? es esto? No entiendo Sí. qué pasa. Y la realidad es que es el peso molecular de las proteínas. En grandes rasgos, si tenemos una proteína con bajo peso molecular, va a tener menos alergenicidad, es decir, nos causa menos alergia. Sí, la Sociedad Europea dice 5.000 Daltons, pero la realidad es que hay muchísimas variedades de fórmulas que tenemos 5.000 a 3.000, de 3.000 a 1.500. ¿Y cuál sería el punto importante? Yo creo que tenemos que fijarnos en que la gran mayoría de esta proteína, si se puede un 99% de la proteína, Exacto, tenga un peso molecular menor a 1.500. ¿Por qué? Porque 1.500 no nos llega a desencadenar una alergia. Y entonces tenemos solo 1% de probabilidades, lo cual es bajísimo. Y en esto nos tenemos que fijar, yo creo que de manera detallada. muy bien. Bueno, ya hablamos de las proteínas extensamente hidrolizadas. Sabemos que lactancia materna es nuestro número 1. Si no tenemos opción de lactancia materna o bien tenemos que complementar, podemos usar una fórmula extensamente hidrolizada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación en la que por palatabilidad o asequibilidad no podemos tener este tipo de fórmulas que sabemos que son costosas y que tienen un sabor un tanto amargo? Sí, este es un punto álgido, Patricio, que a mí me gustaría comentar. Tenemos diferentes opciones de proteínas vegetales, pero aquí quiero hacer un paréntesis. No es lo mismo fórmulas de proteína vegetal que están elaboradas para niños versus aquellas bebidas de proteína vegetal que están elaboradas para adultos. No es lo mismo y aquí sí no tenemos que confundirnos. Son fórmulas y las otras bebidas y son alimentos completamente diferentes. Sí, esta es una tendencia. Sabemos que de manera mundial estamos teniendo un gran boom de esta parte de las bebidas vegetales que sabemos que no son para niños y que tampoco son una opción en alergia a proteína de leche de vaca. Pero, ¿por qué? Porque de repente vemos unas opciones y decimos, ¿se podrá usar? ¿No se podrá usar? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Qué pasa con soya? Yo te quiero platicar que antes este tipo de fórmulas a base de proteína de soya lo que preocupaba eran 3 micronutrientes importantes. Uno, metionina, taurina y carnitina, y sobre todo también la parte del aluminio. Era un tema que preocupaba mucho. Exacto. Gracias a ahora tenemos estudios clínicos en los cuales se ha demostrado que a pesar de que tienen un poco más de aluminio, este efecto es mínimo en los niños. ¿Por qué? Porque la absorción es muy baja. Y justamente como tú mencionas, la adición de estos micronutrientes nos ha hecho ser una muy buena opción, muy similar al perfil de leche materna, por tanto creo que podrá ser una opción. A partir de los 80s existe una nueva tecnología en la elaboración de las fórmulas en las cuales se ha eliminado los fitatos de estas fórmulas. Entonces también este tema de los fitatos que nos causaba un poco de controversia por el hecho de la mala absorción que podían tener de calcio y fósforo, se han removido de las fórmulas y por esa razón son más seguras. Y también otro punto que algunas veces causaba un poquito de inseguridad o de incertidumbre, específicamente hablando de hidratos de carbono, era rafinosa y estaquiosa por la parte de fermentación, pero bueno, estos también han sido removidos. Sí, y por último creo que los fitoestrógenos tenemos que saber que si bien están presentes en algunas fórmulas de soya, clínicamente no han demostrado ninguna diferencia cuando se comparan con niños con lactancia materna en cuanto a sintomatologías o efectos adversos. Por conclusión, yo creo que soya podrá ser una muy buena opción siempre y cuando sea una fórmula para niños y que no usemos una bebida vegetal. Sí, que no nos confundamos, que sea una fórmula exclusivamente elaborada para niños y no bebida vegetal para adultos. Así es. Otra opción que también existe en las diferentes guías es las fórmulas con base de proteína en el arroz. Aquí tenemos algunos puntos importantes que comentar. El alto valor biológico tenemos que cuidarlo porque sabemos que la proteína de arroz no tiene un alto valor biológico. El otro punto que nos importa un poco es el tema de las cortes. Los estudios clínicos que se han hecho nos han dicho que están entre 1 y 2 años los ensayos clínicos, pero ¿qué pasa con estos niños en la edad adulta o cuando son más grandes? ¿Qué pasa con su estado nutricional, con su neurodesarrollo? Todavía es desconocido. Por tanto, aunque podrían ser una opción, creo que nos falta más evidencia clínica para recomendar su utilización. Sí, tenemos ahí la evidencia un poquito limitada, porque como tú comentabas, nos hace falta más evidencia o evidencia sólida, sobre todo en estas cortes, y llevarlas a largo plazo para ver qué es lo que está pasando en aquellos niños preescolares, escolares e incluso adolescentes. Así es, Vale.
Patricio, hasta ahora hemos platicado de la primera línea de tratamiento como lactancia materna y hacer una eliminación de proteína de leche de vaca a la mamá, y también de las fórmulas extensamente hidrolizadas y de aquellas fórmulas de proteína de origen vegetal. Pero tenemos otra línea que son las fórmulas aminoacídicas. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito qué pasa con estas fórmulas. Bueno, estas fórmulas tienen unas indicaciones precisas. No deberíamos utilizarlas de primera línea, como hasta ahora lo hemos hablado, y por eso las tocamos al final, porque tenemos solo ciertas indicaciones. La principal indicación que tenemos es en cuestiones de alergia grave. ¿A qué me refiero con alergia grave? No es el niño que tiene muchos síntomas tal vez de dolor abdominal o cólico. No, me refiero a alergia grave cuando hablamos de anafilaxia o enterocolitis inducida por proteínas, que sabemos que en estos dos escenarios el niño puede ponerse en riesgo su vida. Por esta razón, en ese se reserva irnos directamente a aminoacídica. Ahora, no es la única indicación, también a veces fracasa la terapia con fórmulas extensamente hidrolizadas. Sabemos que hasta un 10%, uno de cada 10 niños que vemos una fórmula extensamente hidrolizada, puede ser que no responda a esta fórmula, que sea demasiado sensible a las proteínas, y en ese escenario sí tendríamos que irnos a una aminoacídica. También a veces diagnosticamos los gastroenterólogos esofagitis eosinofílica, sí, claro, y en ese escenario también se considera. Entonces, quedémonos con la idea de que lo vamos a usar para casos graves y algunas situaciones especiales como es la esofagitis eosinofílica. Sí, pero no como primera línea de tratamiento irnos a fórmulas aminoacídicas. Esto tiene alguna explicación y tiene un sentido. Desde el punto de vista clínico, cuando nosotros damos una fórmula aminoacídica, tenemos cero exposición a proteína de leche de vaca, porque cuando está hidrolizada, tenemos, aunque sea una mínima, pero tenemos una mínima exposición a leche de vaca. Y esto se ha visto que induce tolerancia a alergia a proteína de leche de vaca. Si nosotros dejamos al niño con una fórmula aminoacídica, no generamos esta tolerancia intestinal, claro, y probablemente tarde más tiempo en responder a las alergias. Eso es nuestro primer punto. Y el segundo punto es que, bueno, el costo, sabemos que pueden costar 5 veces más lo que puede costar una fórmula de rutina. Entonces, por esas dos razones, tanto clínica por el costo, deberíamos de utilizarla solo en casos especiales. Y que además el sabor, una parte muy importante, ya es completamente diferente. Sí, el sabor es totalmente distinto. Bien, ahora yo te quiero platicar y también preguntar qué pasa con aquellos niños que entran justo a la etapa de los primeros alimentos, o lo que conocemos como alimentación complementaria, porque entonces aquí tenemos que ser una vez más muy cuidadosos. Tenemos ahora sí que dar indicación una vez más a la mamá, sí, para que no vaya a introducir ningún alimento que pueda estar contaminado con proteína de leche de vaca, o que pueda contener dentro de sus ingredientes también alguna traza de leche de vaca. Así es, así como cuidamos el tema de la mamá, de que cuidamos que la alimentación esté súper cuidada, que lea etiquetas y que tengamos este tema, lo mismo sucede con el niño. También tenemos que ser muy precavidos a la hora de introducción a alimentación complementaria. Y ahí tenemos que también saber qué tanto tiempo vamos a eliminar proteína de leche de vaca. 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses. Recapitulando lo que hemos visto hoy, las reacciones tempranas, las que son mediadas por IgE y ocurren en los primeros minutos de la exposición a leche de vaca, son las que tardan más en poderse eliminar o en poder superar. Por esta razón, cuando tenemos manifestaciones tempranas o mediadas por IgE, tenemos que esperar de 12 a 18 meses de eliminación completa para reintroducir. Es decir, no deberíamos de decir, bueno, el niño ya cumplió 1 año y entonces ya damos este tipo de proteína de leche de vaca. Exacto. No, nos tenemos que basar en el último reto. Si en el reto tuvimos manifestaciones tempranas, a partir de ese momento contamos 12 a 18 meses. Por el contrario, cuando las manifestaciones son más de tipo tardías, clásicamente proctocolitis alérgica, que sabemos que el niño puede llegar con sangrado y diarrea, en ese escenario nos vamos a ir hasta 6 meses. A los 6 meses de la eliminación podemos nosotros hacer un reto a proteína de leche de vaca de nuevo y ver si este reto es tolerado ya, este tipo de proteína. Perfecto, entonces vamos haciendo un solo cambio a la vez. Un solo cambio a la vez, retamos con proteína intacta y decidimos si el paciente logra tolerar este tipo de proteínas. Proteína intacta y reducida en lactosa menores de 12 meses, proteína intacta mayores de 12 meses. Así es. Finalmente, Patricio, ¿qué mensajes nos tenemos que llevar a casa? Porque tenemos que recapitular toda esta charla y todo lo que hemos aprendido durante esta entrevista. Y a mí me gustaría decir y otra vez hacer énfasis, un buen tratamiento comienza con un buen diagnóstico. Así es, en definitiva creo que un buen diagnóstico nos va a llevar a un correcto tratamiento. El segundo punto que nos tenemos que llevar a casa como mensaje es
el seno materno, lactancia materna, es nuestra primera herramienta que tenemos que utilizar, y no por tener alergia a proteína de leche de vaca tenemos que retirar de primera instancia el seno materno. Tercer mensaje también para llevar a casa: no se nos debe de olvidar la parte de las fórmulas extensamente hidrolizadas como segunda línea de tratamiento después de lactancia materna. Y por último punto, lactosa. No olvidar que no debemos de satanizar el uso de lactosa en una fórmula con proteína extensamente hidrolizada, porque nos puede ayudar con los beneficios al bebé de la microbiota y del tema de los trastornos funcionales, etcétera. De un efecto prebiótico como tal. Efecto prebiótico, así es. Muy bien, pues ha sido un placer compartir este espacio con cada uno de ustedes y esta charla contigo, Patricio. Muchas gracias, Vane. Gracias Muchas gracias a a ustedes por su atención, y esperemos que esto les haya servido bastante. Hasta pronto.